pedido de las chicas de Chosmalal hicimos un breve PowerPoint para explicar un poquito el consenso que, como dijo bien Paula, está actualizado a partir del 2021, la última actualización. Es un consenso intersociedad, es decir, no solamente participa la Sociedad Argentina de Mastología, sino la de Radiología, FARDIT, etcétera. Y esto habla sobre tamizaje, es decir, búsqueda de casos en pacientes, en mujeres con riesgo promedio. ¿Y por qué es tan importante salir a buscar cáncer de mama? Porque 21.000 nuevos casos por año en Argentina se han actualizado en el 2021 este número, reportando 6.400 muertes por año, siendo la primera causa de muerte en la mujer. De todos esos cánceres, el 75% es esporádico, quiere decir que está en mujeres con riesgo promedio, es decir, mujeres que no tienen antecedentes familiares relevantes ni personales para cáncer de mama, como si tampoco sospecha o confirmación de mutaciones genéticas. A esas mujeres llamamos riesgo promedio. Y hacemos prevención secundaria porque prevención primaria en este caso sería hacer adenomastectomía a todas las mujeres y eso no es lo que hacemos. Entonces salimos a buscar el cáncer, no a prevenirlo evitando la enfermedad. Lo que se busca es una detección temprana y el estudio que se usa es la mamografía. ¿Y por qué la mamografía? Porque es el único método de imágenes que ha demostrado a la fecha la reducción de la mortalidad hasta el 40% de los casos y también reducción de la incidencia del cáncer de mama avanzado. Es decir, no solamente pesquisamos los cánceres, sino que los buscamos a temprana etapa. Y acá es donde viene la gran duda. Nos valemos me pide admitir a Emilia, admito. Nos valemos por qué tipo de tamizaje. Hay dos grandes grupos de tamizajes. El tamizaje poblacional organizado, que depende del Instituto Nacional del Cáncer, y el tamizaje oportunista, la búsqueda de casos, que es a donde estamos charlando hoy, digamos, acá estamos parados. Ambos comparten el mismo objetivo, que es salir a buscar cáncer de mama para bajar la mortalidad de la enfermedad. Sin embargo, en el tamizaje poblacional organizado tiene un programa formal, con una invitación formal que organiza y que se hace cargo de los costos el Estado Nacional a través del Instituto Nacional del Cáncer. Se le invita a la población, en este caso mujeres a partir de los 50 años, una invitación justamente para hacerse un estudio cada 2 años, es decir, es bianual y presenta ciertos requerimientos y normas administrativas. Por ejemplo, las pacientes acuden a nuestra ventanilla sin necesidad de tener orden médica. Mientras tanto, el tamizaje oportunista, que es el que le venimos a hablar hoy, está basado en guías y consensos internacionales que recomiendan a la mamografía a partir de los 40 años de periodicidad anual, es decir, una vez por año. Estas pacientes deben traer orden médica a la ventanilla y el costo es absorbido por la provincia de Neuquén, en el caso de Chosmalal o el Castro Rendón. La prepaga, si oportunamente la paciente puede avisarnos que tiene una prepaga, o en su defecto puede incluso pagar, abonar personalmente en un centro privado si no tiene la posibilidad de una prepaga. No me pasa, a ver. Ahí está. Entonces, ¿qué población abarca el consenso que fue actualizado en el 2021? Mujeres a partir de los 40 años de riesgo promedio y asintomáticas. Es decir, la mamografía tiene dos escenarios grandes. La del screening o tamizaje, donde estamos hablando ahora, o las pacientes que ya vienen con algún síntoma, dolor, masa palpable, secreción sanguinolenta por pezón, etcétera, donde la mamografía ya no está en una posición de screening, sino de diagnóstico. Nosotros estamos parados en el screening en este momento cuando hablamos del tamizaje. ¿Cuándo se termina la recomendación? Si empezamos a los 40 años, en este caso no hay fin de recomendación, siempre se seguirá tamizando a las mujeres en tanto y en cuanto su expectativa de vida exceda los 5 a 7 años. ¿Y cuántas veces? Una vez por año. En contraposición, el Instituto Nacional del Cáncer, a través del tamizaje organizado, recomienda a partir de los 50 años, sin orden médica, con finalización a los 74 años y de periodicidad bienal, cada 2 años.
Cuando hablamos de riesgo promedio, me refiero a la probabilidad de una paciente o de una mujer X en tener cáncer de mama. Y así podemos globalmente dividirnos en tres grandes grupos: mujeres de riesgo promedio, mujeres con riesgo intermedio y mujeres de alto riesgo. Este consenso tamiza a las mujeres de riesgo promedio, aquellas que tienen un riesgo de hasta el 15%. ¿Y qué les ofrecemos? Mamografía o tomosíntesis, y eventualmente algunas puede agregarse ultrasonido. ¿Cómo saber que la paciente que tenemos adelante nuestro es de riesgo promedio? Básicamente, esta mujer no debe tener ni antecedentes personales de un evento anterior de cáncer de mama, ni tener diagnosticadas lesiones de tipo atípicas actualmente en sus mamas. Tampoco debe tener mutaciones genéticas ni confirmadas ni de sospecha, antecedentes familiares importantes de cáncer de mama. ¿Cuáles son los antecedentes que nos hace sospechar que en la familia haya habido o haya un varón con cáncer de mama, o mujeres, especialmente con temprana edad, triple negativo? Así como tampoco deben haber recibido radiación en el tórax o en el manto antes de los 30 años. Pensemos en las mujeres que han tenido linfomas o alguna lesión en el timo, que han recibido radioterapia en esa franja etaria. ¿Y por qué justifica que empecemos a recomendar a partir de los 40 años? Bueno, múltiples trabajos científicos han demostrado que el incremento del cáncer de mama empieza a los 35 años, reconociendo que a los 30 años el riesgo es de un cáncer en 229 mujeres, a los 40 años un cáncer en 69 mujeres y a los 50 años un cáncer en 42 mujeres. Así, el rango etario entre los 40 y los 49 demostró que 1 de cada 6 cánceres son de ese grupo etario, representando el 16% del diagnóstico, y un 17% de mortalidad. Bueno, ¿qué tenemos por ofrecer? ¿Cómo tamizamos a las pacientes? Dijimos que la mamografía, pero la mamografía lleva una historia en su avance desde la mamografía analógica, aquella que usaba chasis, que se revelaba manual o con máquina, pero que era un revelado con placa. Posteriormente llegó la mamografía computarizada, que es acá donde está parada Chosmalal. Tiene una mamografía que es analógica, pero que se le adiciona un software para mejorar la calidad de las imágenes y permite almacenarlas. El Castro está parado en la mamografía digital y tomosíntesis. Y también tenemos ecografía, y ustedes también tienen ecografía. Fíjense cómo la sensibilidad de la detección, es decir, cuánto detecta la mamografía, varía entre el 55 y 66%, a la tomosíntesis de casi el 100%. ¿Y por qué dije que la ecografía también es parte de este juego del tamizaje? Porque el Colegio Americano de Radiología nos enseñó que hay 4 tipos de composiciones glandulares: ACR-A, ACR-B, ACR-C y ACR-D. La C y la D se llaman mamas densas, y en esas glándulas la sensibilidad decae cuanto más denso y más cantidad de glándula haya. Y es ahí el rol de la ecografía, que nos ayuda a terminar de tamizar esas pacientes. Por eso, en muchos de nuestros informes van a encontrar una recomendación a pie de página que dice: recomendamos adicionar US por densidad glandular. Nos estamos refiriendo a estos casos. Bueno, para resumir, básicamente lo que nos dice este consenso es que el tamizaje individual en pacientes para riesgo promedio comienza a los 40 años, no tiene fecha de finalización, puede exceder expectativa de vida 5 o 7 años, y se debe seguir tamizando a las mujeres. La periodicidad de la mamografía es 1 vez por año, y recomendar siempre mujeres con mamas densas, ACRC, ACRD, el complemento de la ecografía para resultar de su tamizaje final. Listo. Doc, ¿no te aparece alguien para, como te puse como anfitriona, no sé si te aparece alguien para aceptar? Ah, ok. Ahí está. Bien.
Ahí se conectaron varios. No puedo dejar de compartir. A ver ahora. Si querés, sacame el host, así no me deja. A ver. Ah, acá está. Ya. Listo, ya lo encontré. Bien, ahí estamos dos. Consulta. En el caso, por ejemplo, de iniciar a los 40 años, ¿no es esperable que las mamas en general sean mamas densas? Yo pensando en que, digamos, ahí en general tenemos mucho tejido glandular y de cajón acá, digamos, los tiempos, digamos, mamografía y ecografía, acá tuvimos durante mucho tiempo un cuello de botella importante, solamente con tamizaje ofrecido a partir de los 50 años, donde había la necesidad de complementar con ecografía, y la ecografía realmente fue un cuello de botella que hasta hace un par de meses atrás no había forma de, digamos, de cubrir esa demanda. Con esto, con esta nueva planteo, aumentaría aún más la demanda y la verdad no veo el... Claro. O No, sea, en realidad la ecografía tiene un papel muy importante en las mamas densas, porque las lesiones malignas en mamografía en general son del mismo color que la glándula. Entonces, en mamografía yo no las puedo detectar, pero si las llevo a ecografía, puedo verla porque ahí cambia el color. Les digo color como para que sea grosero el ejemplo. La ecografía y la mamografía buscan cosas distintas. La mamografía no puede reemplazarse por nada porque buscamos además microcalcificaciones. Y la ecografía en este escenario, solamente en las mamas densas, es de gran importancia porque la mamografía pierde sensibilidad, nos quedamos cortos. Y en cuanto a la cantidad de gente con mama densa, no siempre son los jóvenes, ¿eh? Encontramos mujeres mayores de 50 años con mamas densas. Así que no depende de la edad. es más esperable estas mamas densas en mujeres más jóvenes. O sea, la tendencia tiene a ser, o sea, en general, digamos, o sea, si uno piensa, pero bueno, sí, existen mamas densas después de los 50, es entendido, pero... Exactamente. Antes se creía que el patrón mamario, la densidad estaba relacionada con la edad, pero bueno, eso ya se demostró que no, que viene como predeterminado genéticamente el patrón mamario que vamos a desarrollar en nuestra vida. Sí es cierto que cada vez hay más mamas densas, eso sí es cierto que hay más incidencia de mamas densas, y también es cierto que tiene un riesgo independiente a desarrollar cáncer. Entonces, fundamentalmente, en todas las mujeres que tengan ACRC o ACRD de patrón denso, debería completarse con eco porque aumenta mucho la sensibilidad del diagnóstico junto a la mamografía, ¿no? Bien, entonces que se empiece a pedir a los 40 no es indicador de que se va a aumentar la demanda de ecografía. O sea, se puede solicitar la mamo y bueno, se verán los resultados si necesita la eco. Exactamente. Densa, las mamas densas que son BI-RADS 2 no requieren ecografía. Eso también hay que aclararlo. Si es un BI-RADS, mamográficamente es una mama negativa. Ahora, si a eso se asocia una induración palpable o algo así, clínicamente, uno puede sugerir en el preinforme o en el informe agregar una ecografía, ¿no? Claro, Como ya no ustedes estaríamos a la hablando de distancia eso... tamizaje. Ya estamos en diagnóstico. Sí, Claro. claro, sería diagnóstica. Por eso, pero quiero aclararle que la mama densa no todas necesitan ecografía, porque eso no es así. Sí, por ahí esa es la duda que, como decía la doctora, que por ahí lo que más nos hace falta por ahí son ecografistas que hagan eco mamaria. Por ahí quizás asustaba un poco al comenzar antes el screening, que surjan más pacientes de ecografía y no se pueda dar una respuesta, pero podemos empezar a hacerlo y no necesariamente todas necesiten eco.
Exacto. Mira, ese problema es nacional. Lo tenemos acá en el Castro también. Incluso con gente que por ahí no hace ecografía de sus propios informes o reportes mamográficos también, porque la mayoría son normales. Ahí yo creo que la herramienta fundamental de ustedes es la clínica y la mamografía, en este caso, si tienen poco servicio de eco. No sé si alguien de los que están conectados quiere preguntar algo. Es Susana. Sí, Estamos al aire hola. porque no está. Hola, buenas tardes. Estoy en un lugar con mucho ruido. Me surge lo siguiente, que tal vez yo estoy pensando erróneamente, pero estamos hablando de screening y deberíamos salir a buscar a una población que hoy no está incluida. Es decir, cuando una mujer cumple 50 años, se allanan todos los riesgos, por decirlo de alguna manera, y todas ingresan en el screening. Estamos hablando de mujeres menores de 50, entre 40 y 50, de riesgo promedio. Es decir, que tengo que ir a buscar una población única de mujeres, una población que tengan ese riesgo promedio. En la práctica, ¿cómo se buscan esas mujeres? ¿Dónde las encuentro? Porque no son las diagnósticas, no son las que tienen antecedentes familiares, no son... Sí, ¿sí? lo entiendo. Entonces, si no, lo que estoy haciendo es universalizar a partir de los 40. Sí, el tema es que, como bien usted dice, es oportunista el tamizaje, es decir, todos los que estamos en consultorio le podemos preguntar a nuestra paciente, ¿cuántos años tenés? 40. Bueno, a partir de ahora te tenés que hacer una mamografía por año. No hay una invitación nacional, porque nación se basa en el otro consenso, en el organizado poblacional. Este es de oportunidad, es de salir, de a ver nuestras pacientes, a ver cuántos años tenés, 40, bueno, a partir de ahora una mamografía, orden, vaya a sacar un turno. Por eso es de pesquisa oportunista y no con invitación nacional. Esa es la gran diferencia. Lo que implica, digamos, o sea, la exposición primero, la exposición o sea, anualmente la exposición a la radiación en ningún caso para ninguna es gratuito. Es aumentar el número. Yo quisiera saber cuál es el impacto de si hay algún trabajo que haya demostrado que el iniciar tan tempranamente mejore la cuestión de la mortalidad o mejore la cuestión del diagnóstico, más pensando en que no es gratuito. Yo soy una paciente con patología mamaria y la verdad que cuando se aumenta la demanda de iniciar mamográficamente un tamizaje o oportunista en este caso, implica también, desata otro tipo de intervenciones. Entre una mama de esa, una ecografía, ante tal cosa, una punción, y así sucesivamente estamos ampliando cuando desde el punto de vista también de recursos estamos muy limitados, lejos de mejorar en todos aspectos, y me entero también que no es un mal solamente local, sino que es a nivel provincial, o en su momento dijo el Castro Rendón. Entonces yo digo, bueno, nos vamos a alargar a hacer un tamizaje oportunista, donde aumentamos la demanda, y con todo lo que implica, porque si vamos a decir, bueno, hagamos la mamografía a partir de 40, pero eso desata otras cosas más, que no sé si vamos a poder absorber eso. O sea, a ver, la paciente que no tiene obra social y tendrá que esperar que esté el ecografista de mama, supongamos que necesite una ecografía, hasta que llegue el momento de hacer la ecografía y todo eso, la paciente, todo lo que genera que no es gratis, en la paciente misma, o sea, caminar por los techos por no saber lo que tiene. Entonces, claro, Lo uno debe... Doctor, cierto, es muy cierto, eso que usted dice es muy cierto,
está demostrado también, pero también está demostrado que reduce el número de muertes. Hay estudios suecos que son los más, los que más previenen e invierten en prevención, que demostraron que comenzando el screening antes, las mujeres se mueren menos. O sea, eso ya está demostrado. Y después, que ante el avance diagnóstico, tanto de mamografía y ecografía y demás, que está también en aumento la incidencia de más estudios, también está demostrado. O sea que es una problemática. Lo que tenemos que intentar, que es lo que se viene ahora nuevo, es de llegar a hacer screening personalizado. Esto se ajusta a los antecedentes familiares de la paciente, a la densidad mamaria que tenga la paciente, y no tantas reglas, decir 50-70, porque no es lo mismo una paciente de 30 años que se murió, su mamá, su tía y su hermana de un cáncer de mama, que una que no lo tiene. Entonces, un poco a lo que apuntan es conocer todos estos diferentes tipos de screening, es a eso. Y creo que lo que se viene es esto, el screening personalizado. Ajustar mucho la clínica, ajustar los antecedentes de la paciente, hacer una mama basal a temprana edad por lo menos. Acá teníamos instaurada la mama a los 40, la segunda a los 45, después saltábamos a los 50. Ese acuerdo habíamos llegado en su momento con la doctora Novoa y la doctora Morales, y anduvimos bien. Pero lo cierto es que en nuestra provincia, incluso del norte neuquino, y acá también en Neuquén, de la zona oeste predominantemente, llegan gente con cánceres muy avanzados y van a quimioterapia. Y la quimioterapia tiene un gasto muy elevado, y mucho más que el hacer una mamografía o una ecografía o una biopsia. Esa es la realidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mara Lucayón, Buenas tardes. soy médica general. Quería preguntarte si en los estudios estos suecos que vos decís hay algo también de la patología que generamos nosotros con las acciones que hacemos, porque sabemos que hay una carga de angustia muy grande cuando damos un diagnóstico, o sea, supongo que a ustedes les pasa, nosotros como médicos generales me han llegado pacientes llorando porque la llamaron para repetir la mamografía, que es para hacer una magnificada, o para hacer una ecografía mamaria, porque les genera mucha angustia. Y a veces eso genera también enfermedad en el sentido de disminuir la calidad de vida de la persona, pensarse enferma. No sé, tal vez allá como tengan más rápido las determinaciones, pero acá la espera genera mucha angustia en las pacientes, porque a veces están meses esperando una eco, pensando que tienen algo y que está avanzando, por ejemplo. No sé si eso lo evaluaron. Eso es verdad. Sí, es muy cierto, eso también nos pasa a nosotros acá, a veces al llamar la paciente siempre se angustia, eso es una realidad, y es nuestra responsabilidad explicarles que hay patología benigna y patología que no lo es, que la idea es siempre preservar la salud de la paciente, ¿no? Sí, eso nos pasa acá también, tenemos que ser muy cuidadosas en el mensaje a la paciente y qué información le llega a la paciente a la hora de la recitación, sobre todo. No, porque, es verdad lo que usted dice, genera mucha... Claro, y yo pensando que justamente el grupo que más mamas densas tiene son entre 40 y 50, va a ser un grupo que va a estar sometido a más estudios justamente, que obviamente la que tenga un cáncer de mama se va a beneficiar enormemente, pero vamos a tener un gran número que va a tener varios estudios que le vamos a estar nosotros generando una carga emocional. El tema es que no podemos distinguir quién sí la necesita la ecografía y quién no. Entonces ahí sí estamos en el cuello de botella que mencionaba la doctora antes. No podemos saberlo antes de tiempo para decirle, bueno, pará, vos no necesitas la ecografía porque no tenés cáncer, vos sí. Lamentablemente es la ecografía en esas pacientes puntuales con mamas densas la que nos termina de ayudar en el tamizaje. Pero bueno, es lo que dice un poco Paula, es medir muy bien las palabras, informar, capacitar, tranquilizar, decir que si te llamamos no es porque tengas cáncer, te llamamos porque por ahí hay una duda y hay que resolverla. Por ahí adelantarnos un poquito en el mensaje con eso, para las pacientes que se queden un poco más tranquilas en el caso de que haya un rellamado. El problema también que existe es que no podemos asegurar una accesibilidad y una equidad en cuanto a eso. Porque supongamos acá nosotros tenemos el mamógrafo en el hospital, puede venir la que tiene obra social y la que no tiene obra social a hacérselo.
La que no tiene obra social y supongamos que necesita un segundo estudio complementario, en este caso la ecografía. La que tiene obra social rápidamente se la deriva y se hará su ecografía. Y la que no tiene obra social tendrá que esperar el turno. Si nosotros cuando hicimos campaña y hicimos a partir de los 50, tuvimos ese gran cuello de botella con pacientes que no tenían cobertura. O sea, yo voy al hecho en que pienso que al aplicar un consenso con esta magnitud de costo, entiendo que tratar a una paciente con cáncer de mama y hacer este tamizaje oportunista, pero nosotros no tenemos ni la capacidad de poder responder haciendo un tamizaje nacional de 50, a partir de los 50. Doc, igual lo venimos haciendo, digamos, esto era como para evacuar dudas, pero ya hace más de 2 años que estamos haciendo esto con las chicas en Chosmalal. No. Menos de 40 vienen. No. ¿Sí? Menos de 40 no, pero algunos pedidos vienen de 40. Claro, pero En realidad, el año pasado, cuando hicimos la campaña, aclaramos, ¿sí?, de que las mujeres de 50 en adelante tenían que ir sin órdenes médicas a realizarse su mamografía y de 40 a 50 años deberían hacerse su mamografía con orden médica previo a una consulta médica. Entonces, desde el año pasado reforzamos eso, ¿sí?, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Eso se hizo bien firme el año pasado. No, pero no fue una cosa. Sí, perdón, quisiera decir una cosa. Nosotros acá en Chosmalal, entre 40 y 50 años estamos haciendo, pero no a la de riesgo promedio, sino a la de intermedio y alto riesgo. Claro. Esas son las que estamos haciendo. Y después, yo lamento que no haya nadie ahí de Secretaría de Imágenes o de Administración, porque la verdad que en este momento no tenemos un cuello de botella con ecografía. La ecografía mamaria está fluyendo rápidamente. Después podremos discutir la calidad de esa ecografía mamaria. Pero la verdad que cuando yo pido una ecografía, en menos de 15 días la paciente está en mi consultorio con la ecografía. No tengo ese problema de que no aparece. Después, la calidad es otra cosa. Digamos, que a mí me venga una ecografía con un BIRAT 0, yo no lo puedo aceptar por el momento, pero Claro. Ese es otro tema. Pero que se hacen las ecografías bastante rápidamente en este momento, se están haciendo. Sí, yo tenía entendido que se estaban haciendo bien en Chosmalal las mamografías, las ecografías. Sí, se hacen rápidamente. Me ocurre eso que acabo de decir, ¿no? Que me mandan un BIRAT 0 ecográfico, lo voy a hablar y entonces me ponen un 4. Entonces yo tengo que pedir una segunda opinión ecográfica. Claro. Eso sí me puede pasar. Pero bueno, eso pasa. Quédese tranquilo. Ahora tengo esperando 2 consultas también de segunda opinión. Eso nos pasa todo el tiempo. Yo quería preguntar si en vistas a la edad, si bajando la edad, si es conveniente pedir en simultáneo la ecografía y la mamografía, o si están haciéndolo para un primer estudio, porque me ha pasado de ver muchos viral 0, y cuando pregunté por qué habían aumentado tantos, me dijeron que era en relación a que cuando no había estudios para comparar, estaban pidiendo una ecografía para hacer. Quería saber si esto era una conducta o lo teníamos que pensar de alguna forma. Perdón, No, no eso entendí. va. Ah, No, dice que aumentaron el número de los BIRAT 0, Sari. ¿en No, mamo? que yo no, que yo sepa, no. Pero vamos a observar eso. Lo que Vamos a puede observar. pasar es que por ahí, si no aportan estudios previos, si hay una lesión visible, nosotros tenemos que empezar de 0 si no sabemos que esto estaba antes y podemos constatar estabilidad. Eso puede pasar, pero no es en todas las pacientes, es en la eventualidad. Por ahí, Sara, lo que está ocurriendo en algunos informes es que vos venís leyendo el informe y en tu cabeza te haces una imagen de un BIRAT 2 y termina la frase con un 0.
¿Se entiende lo que digo? O Sí. sea, y abajo termina siendo un 0. Eso sí, por ahí es nuevo, que en el párrafo mismo del informe, después de la descripción, ponen el 0 y no abajo. Y eso a mí particularmente me No. crea confusión porque lo que No, leo para mí no es un Sí. 0. No, Doc, ahí le quiero contar qué es lo que pasa. Nosotros no tenemos secretarios que nos ayuden con los informes de mamografía. Entonces, la doctora Gil y yo pagamos aparte una secretaria que ella redacta, pero no tiene acceso a la plantilla que tienen nuestros secretarios. Entonces, por eso se repite el BIRAT varias veces, porque lo tipea una persona y lo pega alguien del sistema. Ahí es donde aparece tantas veces el BIRAT, pero es un problema de que no tenemos colaboración de los administrativos para nada en lo que tenga que ver con Chosmalal. Todo surge de nuestro bolsillo, la doctora Gil y mío, y es por eso que aparece por ahí repetido el BIRAT. Doc, ahí en cuanto a 0, puede ser que los pacientes... No debería pasar. No se te escucha. Que no debería pasar, digo eso, debería, si viene un 2, es un 2, no es un 0. Si la descripción es normal, es un 2, no debería pasar. Eso, lo vamos a observar, doctor, yo lo voy a controlar. Bien, sí, hoy voy a mirar, si encuentro uno de los informes se los envío para que lo vean y nada, eso nomás. Creo que ahí lo que decía el doctor es que cuando se describen las imágenes en lo textual, él va imaginando que, o sea, que hay algo para observar y para hacer, y abajo termina diciendo 0. En realidad quizás puede ser que los 0 en las pacientes que sean su primer estudio mamográfico se sugiera, como vos decías, Sara, para ya tener un estudio completo de esa paciente. No, no es por el primer estudio. Si vos encontrás un nódulo que es nuevo, por más que tenga características benignas, en una paciente joven, puede ser un triple negativo y hay que complementarlo con ecografía. Por eso el 0, a pesar de que las características mamográficas parezcan benignas, un nódulo oval, circunscripto, pero el primer estudio, por ejemplo, o no, nuevo en la imagen, esa paciente necesita una ecografía porque puede ser un triple negativo que se comporta como un fibroadenoma y es un tumor. Entonces, por eso el 0, cuando vos venís leyendo algo que decís, bueno, esto es un 2, y si no es un 2, ¿qué hacemos? Claro, el 0 es para complementar, no quiere decir que Exactamente, el 0 es una paciente en stand-by, que mamográficamente no podemos categorizarla con una categoría definitiva, necesitamos una ecografía. Por eso el doctor se enoja con el 0 en ecografía, porque el 0 en ecografía no tendría que estar. Siempre es un estudio de diagnóstico y tiene que tener una categoría final. 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, pero no 0. Bien. No sé si algunos chicos no se habían conectado antes, pero para cerrar de lo que se había hablado antes, porque alguno quedó, ahí creo que Fiorenza pedía si le podían pasar en el chat los estudios. Sí. No, acá no se los puedo pasar, pero si vos les pasaste el consenso, Fabi. Sí, lo del estudio sueco, creo que lo que habían hablado. Bueno, pero por eso, en la última página del consenso aparecen todos los estudios que refuerzan todo lo que venimos hablando. O sea, frente al interés habría que ir buscando esos links. Bien, ahí como para que quedara claro lo del oportunista, no es que vamos a salir a hacer una búsqueda radial de las pacientes de 40 a 50, sino, bueno, cuando va a quedar como en manos de quienes la reciben en su primer control clínico en general, no es que se va a salir a buscar como la otra campaña que es la nacional, que es así, No. es abierta. O sea, es más personalizado, digamos. No es que tampoco se va a abrir a la gran demanda de... Exacto, siempre hay estándares, hay protocolos, hay guías, pero uno siempre tiene que tener el sentido común abierto, o sea, porque, y más si está lejos, obviamente, si tenemos pacientes que vos le palpás la mama y es una piedra dura, seguramente va a tener una mama densa, y yo, que si es mi primera vez que veo a esa paciente, obviamente a esa le pido el par, hago mamo y eco. Ahora, si vos palpás una mama blanda, y viene de primera vez y tiene, bueno, ahí le pedís primero la mamo sin la eco, o sea, siempre estamos en esa balanza de
¿qué hacemos? Y siempre la clínica es re soberana. La palpación es muy importante, muy importante. Entonces, Acá perdón, con el acá concepto quedamos en que independiente del riesgo a todas las mujeres le vamos a hacer a partir de los 40. Así quedaría, independiente del riesgo, o sea, con riesgo bajo. Yo acá hacemos así, 40 a los 45 la segunda y después a partir de los 50. Eso era lo que estaba predeterminado acá en el Castro, por lo menos. Si se cumple, no. Las chicas piden anualmente las mamografías a partir de los 40 en general, todo el grupo de ginecólogos de acá. Pero bueno, son unas cosas, lineamientos del link, y otra cosa es lo que hacemos en la práctica diaria. Y en la práctica diaria no le dejamos de dar oportunidad a la paciente que no tiene obra social, como bien dijo la doctora. La realidad es esa. Damos la misma oportunidad. Bien, mi consulta es si como a nivel provincial, como se va a regir esto, el tamizaje poblacional a partir de los 50, pero digamos la búsqueda activa y la oportunidad a partir de los 40. ¿Eso se establece para toda la provincia, para todos los hospitales? Buenas tardes. Chicas, perdón que me conecté recién porque estaba atendiendo consultorio, pero digamos, nosotros seguimos trabajando, ¿no? Desconozco, me perdí una parte, pero nosotros estamos trabajando según los lineamientos del ministerio. Entonces, el screening sistemático es a partir de los 50, entre los 40 y los 50 según factores de riesgo, pero también tenemos que saber que nosotros por examinar a una paciente nada más no vamos a poder decir que no tiene nada. Y la verdad es que tenemos una población con muchas pacientes en este grupo etario, o sea, no es un hallazgo encontrar un tumor a esa edad. Entonces, enfatizar sobre el examen clínico, la verdad es que la mayoría de las pacientes, por mucho que cueste entenderlo, más del 50% de nuestros tumores son palpables. La mayoría van a quimioterapia inicial como parte del tratamiento, no son hallazgos de screening. Entonces, no nos enfoquemos tanto en que si hicimos mamografías de más o si estudiamos entre los 40 a los 50, tenemos que estar atentas a síntomas y no, o sea, hacer énfasis en el grupo mayor de 50, pero no desproteger el grupo entre 40 y 50, ¿sí? Esa es mi opinión y es como hemos trabajado en los últimos años, a pesar de que las recomendaciones decían empezar a estudiar después de los 50. Lo cierto es que muchos diagnósticos podrían haber sido clínicos, y la verdad es que estamos a veces peleándonos en que si hacemos una mama o de más o de menos. En realidad solo bastaba revisar una paciente o darle bolilla o hacerla por ahí a perder el miedo a una lesión que se palpa hace un montón de tiempo y que por alguna razón prefiere ocultar o no hacerse cargo de que tal vez eso es una lesión que la lleve a hacer toda una serie de tratamientos que no quieren ver. Bueno, nada, eso. Sí, por eso yo les decía a Susi que se viene lo del screening personalizado, siguiendo esas líneas, que es una paciente de alto factor de riesgo o de moderado o alto riesgo, bueno, ahí se evalúa de una forma y si no tiene, si tiene bajo riesgo. Claro, a veces hay pacientes que tienen una mama recontradiposa, que por ahí podés inclusive citarla año por medio que vaya, no todos los años. Y la que tiene más riesgo la ves más de cerca. Eso es cierto. Es más, a veces hasta vamos viendo qué estudio es el que nos va a dar mayor rendimiento de diagnóstico. Si tenés una mama súper densa, a veces que se haga mamografía anual es algo medio inútil, ¿viste? ¿No? Por ahí con una buena ecografía esa paciente la controlás mejor. Es como que la tendencia hacia esa vía, ¿no? Tal cual, sí. Siempre hay que estudiar la paciente por la vía que mejor se estudie, que mejor se vea y que mejor se interpreta.
Claro, por ahí, o sea, no tener el miedo de hacerle un estudio de más a alguien que quizás no está con factores de riesgo, sino incluirlas y explicarles y tratar en la clínica además, o nosotros en el consultorio, de que se pierda el miedo de si te pide un estudio complementario, pero no por eso dejarlas al margen en esa edad que, bueno, ha aumentado tanto el cáncer de mama. O sea, si bien Total. hay que pensar en que es, ¿para qué vamos a hacer tantas mamografías? Pero es no dejarlas al margen, porque quizás viene a los No. 45 a los 50 con algo palpable que lo podríamos haber evitado en esa consulta temprana. Sí, Sí, chicas, y aprovechemos que tienen mamógrafo. Eso es un plus bárbaro, que tienen el mamógrafo ahí. Es buenísimo. La verdad que sí, eso hay que optimizar. pero lo que ellos, a lo que se refieren, tienen razón, se trabaja muchas veces con muchas dificultades. O sea, tenés un mamógrafo, pero tiene que venir hasta acá para que sea informada. Pierden un montón de tiempo hasta que la placa vuelve allá. Ahí la ven los doctores y definen si se complementa. O sea, hacerse un control les lleva 3, 4 meses. Entonces, es cierto que se trabaja en condiciones no ideales. Sí, Es- es verdad eso. A pesar de que hacemos todos los intentos de que dentro de la semana quede resuelto, ¿no? Porque por lo menos cuando vienen los bolsones acá, los sacamos en la misma semana, porque pagamos afuera para que nos hagan por fuera, como bien comentó Sara. Pero Pero bueno, sí entiendo. no, no Pero sé por esto de estar conectado es re valioso. Eso, estamos en Que tengamos conexión directa siempre con Fabián o con el doctor Creighton también, que cualquier cosa nos pueden ir comunicando, e incluso nosotros cuando detectamos un BIRAT 4, un BIRAT 5, en ese mismo día nos mandamos WhatsApp con las chicas para ir captando a las pacientes. Sí. Y lo mismo nos pasa a nosotros, cuando clínicamente hay veces que también yo he palpado mujeres de 39 años y yo digo, esto es un tumor, y activo rápidamente la eco, la mamo, todo, y se hace todo rápido y termina siendo, así como eso que ustedes dicen, esa paciente va a quimio, o sea, no es una prevención, por decir de una manera, No, aunque tenga 39 años. O sea, por eso. nos pasa igual, y así como las vamos persiguiendo a las que sabemos que tienen antecedentes fuertes familiares y les vamos haciendo todos los años, aunque siempre vaya dando bien. O sea, Sí. el punto que nos cuesta entender, sobre todo porque a la gente le genera dudas y nos genera, cuando uno plantea un screening poblacional, nosotros o sea, a ustedes les toca ver todo lo que está mal, porque son especialistas en esto, pero nosotros vemos a la población general. Entonces, cuando yo planteo el screening poblacional, trato también de tranquilizar, porque si no, te tendría que hacer a todo el mundo 10.000 cosas todo el tiempo. Entonces uno va diciendo, a esta edad empezamos con esto, a esta edad empezamos con esto, y vamos planteando. Entonces, si yo digo a los 50, entre los 50 y los 70, como dice el Instituto Nacional de Cáncer, y después van a Neuquén y les hacen a los 40, queda como si yo le hubiera mentido a la paciente. Eso es lo que buscamos, lo de consensuar, porque si no, no, andá porque allá en Neuquén te la piden todos los años, como si hubieran ciudadanos de primera y de segunda, o como si hubieran lugares diferentes. Entonces, por eso me parece importante dejar claro que si nosotros vamos a hacer basal a los 45 a los 50, que lo hagamos todos, que si vamos a hacer orientado a riesgo, todos orientemos a riesgo, porque eso también si nos genera problemas hacia el adentro y con la población, como una cosa de descreimiento, como que si yo no les hubiera querido hacer algo, o yo o cualquier compañero, ¿no? Me refiero a esto de que hubiera distintos tipos de atención. Sí, es verdad lo que dice la doctora. Pero, doctora, yo noto que en Chosmalal cada vez estamos mejor, o al menos que tenemos más comunicación, las técnicas mamográficas vienen muy buenas, noto más números de mamografías, o sea que se está tamizando más gente. Pero bueno, sí, eso de no asustar la población, obviamente que hay que tener mucho tacto, porque nos asustamos nosotras mismas cada vez que nos hacemos una mamografía, así que nos pasa a todas. Pero bueno, intentemos entonces unificar los lineamientos de acuerdo al link al Instituto del Cáncer, y en pacientes con elevado riesgo o moderado riesgo, hacer al menos una basal a los 40, ¿les parece? Sí, sí.
Eso está muy bien. ¿Eh? Sí, yo creo que sí, o sea, de 50 a 70 cada 2 años o anual, ¿cómo están haciendo 50 a 70? Como el INC, que dice cada 2. Bajo riesgo, ¿no? Bajo riesgo, estoy hablando. Sí, de bajo riesgo, sí, cada 2. Y hacemos basal en los pacientes que tienen antecedentes o moderado riesgo. Sí, Sí. Bueno, yo las despido, me están taladrando en el consultorio. Un ratito para la reunión. Las Gracias, dejo, pero las gracias. está Sarita. Nos Gracias. vemos. Hasta Chao, luego. Pau. Pero si se la miran por todos los años, ¿quién? Ah, y bueno, eso vamos a tener que todo el año, no, eso cómo lo organizamos. ¿Y eso lo va a tener que tocar ¿No? los chicos? ¿Sara? O al doctor? Sí, estoy acá, bajé la cámara porque se corta la señal. En el caso de las mamografías de 50, sobre el INC, ¿se sigue trabajando cada 2 o cada 1? ¿O si vienen todos los años se puede incluir? Porque hablamos que esas pacientes vienen sin orden médica. Bueno, yo no sé la parte administrativa. Nosotros en el hospital, cada 2 años sin orden médica y entre años con orden médica. Porque después se puede mirar, los chicos pueden estar ya vio la Bien, Sara, no sé si alguien quiere, los chicos que están conectados, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo quiero. O- Mi consulta es porque por ahí yo o alguna de mis compañeras, no es siempre, o sea, pero suele pasar de que recibimos pacientes menores de 40 años, sin antecedentes de riesgo, sin nada, no tienen molestia, no tienen nada, y le solicitan una mamografía. En ese caso, nosotras podemos decirle e informarle que es a partir de los 40 y no hacer la mamografía antes, o la tenemos que hacer igual porque viene con el pedido médico. Mira, Vanina, si vos estuvieras bajo mi servicio en el hospital, te diría, le decís que no. Pero como Ujú. yo no soy tu jefa ni trabajo en ese área, no me puedo hacer responsable de que te rete. Entonces eso lo van a tener que Claro, hablar puertas adentro. Si no es una claro. El mama tema es que nosotros, sintomática, no es palpable, no tiene secreción hemática por pezón, no tiene cambios tróficos en la piel o coloración cutánea distinta, digamos, si clínicamente nadie sospecha un cáncer de mama, no hay que hacer una mamografía antes de los 40 años. Es lo que estábamos hablando recién. sí. Se empezaría en todo caso con una ecografía si hay alguna duda clínica. Sí, si hay fuerte sospecha en las pacientes mayores de 35 años, sí empezamos con mamografía y con ecografía frente a una sospecha clínica. Ujú. Bien, claro, Pero yo nosotros no sé si vos podés decir no que tenemos no. un jefe directo, Claro, entonces que nos diga sí, no, claro, y bueno, por ahí quizás el médico que lo solicita no lo tome bien, que nosotros digamos, bueno, no, o sea, no tenés una clínica como para hacer una mamografía a tan temprana claro. edad. Sí, sí. Gracias, Doc. No, de nada. No, en este caso, si es algún médico general, tiene que hablar con él. No sé, Néstor, ¿vos estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. No, que por ahí estos pedidos me parece que las chicas sí pueden, si no tienen ninguna indicación, porque si no ponen nada, por ejemplo, si uno pone nódulo mamario o alguna cosa, o ecografía con tal vida o algo, es diferente a si uno pone directamente No, seguro. una solicitud. Yo, Yo creo que las pueden sí. rebotar y de última hacer que se haga una interconsulta antes con mastología o que las pueda ver. Claro. Sí, me imagino que hay que hacer como una especie de auditoría a cada una de esas órdenes, porque no creo que sea algo generalizado de todos, digamos, que hagamos esos pedidos. Eso por No, un lado. Y a no, veces sí nos yo, pasa que nos llegan algunas pacientes que vienen, no sé, van a entrar a la policía, 28 años, y le piden la mamografía, no sabemos para qué, pero se la piden. Y bueno, en ese caso en la orden habría que aclarar para qué es. Y bueno, y hacérsela.
Y hablar con la policía por ahí para que no pida pavadas. Pero es generalizado, no es solo la policía. A mí me llegan un montón, gendarmería, por ejemplo. Mujeres gendarmes todo el tiempo, hacerse todos los años el Papa Nicolau. Y tiene todo negativo, el BPH negativo, el PAP negativo, y le piden la mamografía a los 24 años. No tiene sentido, pero si no la sancionan. Entonces, No, bueno, pero se puede hacer la intervención. ¿Por qué? Porque esos son recursos, que si nosotros, o sea, si a ellos se les ocurre el día de mañana, no sé, una ecografía cada 6 meses, y bueno, no, por eso, hagamos una auditoría de las órdenes nuestras, por decir así, de nuestro equipo de trabajo. Cada tanto nos va a aparecer alguno así de afuera que veremos cómo se maneja. Claro, yo no digo que recibimos todo el tiempo, pero que hemos recibido, entonces, ¿qué hacer en esos casos? A eso iba yo. Y bueno, una opción es lo que dice Mara, le piden primero un turno para el consultorio de patología mamaria. La evaluamos ahí y vemos si es necesario o no, y se le da la información a la mujer. Bien. No sé, Sara, si querés cerrar algo y nosotros, No, bueno, nos reuniremos a fortalecer entre todos, manejarnos de la misma manera de trabajar y bueno, ver esos casos particulares y sí. Como siempre quedamos a disposición, cualquier duda, como hacen ustedes, que me mandan por WhatsApp, órdenes, fotos, consultas, lo que necesiten para el doctor Craig, también las doctoras allá también, lo que sea que necesiten a disposición. Bien, perfecto. por ahí, si bien- Muchas gracias. Gracias. Por ahí, Gracias. No, por favor. o sea, esto lo planteó y dijo, sí, Bueno, hasta luego a todos. Los dejo. Bueno, buenas tardes. Chao. Gracias. Chao, buenas tardes. Adiós.